Buenos días, soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy estamos aquí para dialogar sobre derechos humanos en este ciclo televisivo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. En nuestro país, derechos humanos y democracia son expresiones inseparables. Las madres y las abuelas son un símbolo nuclear de la democracia argentina. Junto con distintos organismos de la sociedad civil y el pueblo argentino, fueron protagonistas insoslayables de este ciclo de 4 décadas que en este programa estamos pensando y debatiendo. Fue esa lucha la que hizo posible que se juzgue a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos realizados por la última dictadura cívico-militar y la que construyó un prestigio internacional para el país. El terrorismo de Estado, perpetrado desde marzo de 1976 hasta la recuperación democrática, quedó demostrado en los distintos juicios que evidenciaron el funcionamiento de un plan sistemático orquestado desde el aparato estatal que dejó 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati llegaron a la Corte Suprema en 2016 por decreto y terminaron de hacer pie cuando consiguieron las firmas de Rosati y de Elena Hayton de Nolasco para aplicar la ley más benigna a un represor y de esa forma abrirles la puerta a otros para salir antes de las cárceles. El fallo, conocido popularmente como el 2x1, fue la marca de la Corte Suprema renovada por Mauricio Macri. Una mayoría abrumadora de la sociedad le puso freno a ese intento, dejando claro el lugar que los derechos humanos son una conquista del pueblo argentino y un pilar de la reconstrucción democrática. Aún así, los brujos piensan en volver, como dice la canción. Una vez más se ciernen pesadas amenazas con complicidades vergonzosas y se hace lugar a un negacionismo rancio que es necesario combatir, con la misma fuerza y la misma decisión. Para iniciar este programa y hablar de derechos humanos, vamos a presentar a nuestras invitados. Primero, Tati Almeida, muchas gracias por acompañarnos. Ya su nombre dice todo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Charlie Pisoni, integrante de Hijos, un gran compañero, aparte estudiante de la UNDAP. Verónica Pereira, una investigadora de la UNDAP, una querida también compañera que vino con el programa Raíces y por suerte se alojó aquí en la UNDAP. Así que con ellos vamos a desarrollar un poco esta introducción. Tati, ¿cómo viste el reinicio después de la dictadura en el 83? Los primeros juicios, ¿cómo viste ese momento de los 80? Bueno, antes que nada, ¿no? Desde ya te agradezco muchísimo por esta invitación para este programa tan necesario, porque todo es memoria, sobre todo en estos tiempos. Efectivamente, acá no hubo una guerra, hubo un genocidio durante los años 70 y parte de los 80. Ahora, realmente, a partir de la democracia, 40 años ya, gracias a Dios, de democracia ininterrumpida, fuimos pioneros los argentinos en justicia. No podemos olvidarnos de ese juicio a las juntas, ese juicio que hizo el doctor Alfonsín, único en el mundo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que civiles juzgaron y condenaron a militares. Así que realmente fue un logro estupendo. Yo me acuerdo, ¿no?, que estábamos todas las madres afuera sobre tribunales mientras se estaba llevando adelante el juicio
y con Destracera, bueno, dijo ese famoso, nunca más. Y hay que tener en cuenta que nunca más es nunca más. Y ahí todas afuera, bueno, llorábamos, nos abrazábamos, ¿viste? Fue realmente empezar a respirar otro aire, más allá que después, lamentablemente, las leyes de impunidad, pero vuelvo a repetir, hemos sido y seguimos siendo, a pesar de todas las trabas que se ponen, siendo pioneros en los juicios, ¿eh? Charly, ¿cómo lo viste vos desde hijos, ¿no? Eras muy chico, pero digo, ¿cómo fue ese primer transcurrir de la democracia del 83 para acá? Bueno, nosotros con mi abuela, que es que me crió, que después integró Madres de Plaza Mayo junto a Tati, me crió porque mis viejos están desaparecidos, nos tuvimos que exiliar a España, ella tenía mucho miedo con la guerra de Malvinas, nos fuimos en el 82, volvimos con Alfonsín. Para mí fue raro porque yo ya estaba con mis amigos españoles, catalanes, vivíamos en Barcelona y bueno, tuve que dejarlos, tuve que dejar a un tío que quería mucho y volvimos a la Argentina, pero bueno, con la alegría de volver a nuestro país y de tratar de que aparezcan nuestros seres queridos, ¿no? Porque nosotros teníamos la esperanza de que al volver los íbamos a encontrar. Teníamos esa esperanza, inclusive en el año 83. Muchas madres incluso han tenido esperando el cuarto y la cama preparada, esperando que su hijo o su hija volviera. Bueno, eso nunca sucedió. Teníamos esa esperanza y esa esperanza se fue fumando con el tiempo, pero los 80 fueron años complicados en el sentido que más allá de la esperanza de los juicios a las juntas, fueron años complicados porque fueron los levantamientos militares que después produjeron las leyes de impunidad y también la situación económica, ¿no?, que vivió la Argentina, que fue muy grave, la famosa hiperinflación. Creo que fueron años muy convulsionados, esperanzadores en un momento y después la verdad que fueron difíciles. Para nosotros, los hijos desaparecidos, también fueron años complicados en el sentido que muchos de nosotros empezamos a contar la historia en las escuelas y demás, y era un tema difícil, ¿no? Era un tema difícil de abordar, había terminado la dictadura, bueno, ¿y qué hacen tus papás, no? Cuando me preguntaban en tercer grado, ¿y qué hacen tus papás? Bueno, ¿cómo que están desaparecidos? A veces teníamos que mentir nosotros, porque nos daba vergüenza contar nuestra historia, ¿no? De explicar de cero, tener que hacerlo todo el tiempo. Bueno, nada grato, obviamente, no tener a tus seres queridos y en momentos difíciles cuando era la transición democrática. Verónica, ¿cómo lo ves desde la investigación, desde tu lugar? Bueno, primero que nada es un lujo compartir esta charla con Tati y con Charly, es un lujo estar acá. Fue un momento luminoso, ¿no? En algún punto la vuelta a la democracia, con este consenso entre democracia, derechos humanos y deber de memoria, ¿no?, tal vez plasmado en el nunca más. Un momento donde Argentina hizo algo, donde fue pionera en el mundo, ¿no? Argentina es muy excepcional. Yo siempre digo que además de ser 3 veces campeón mundial de fútbol, es excepcional en el proceso de justicia transicional, ¿no? La transición después del genocidio pudo juzgar en el país en el mismo momento, apenas terminada la dictadura, y no solamente el juicio a la Junta, sino se abre un proceso de justicia que se detiene después con las leyes de impunidad, ¿no? Pero esa catarata de causas, ¿no?, que se llenaron en los tribunales antes de la ley a propósito de la ley de punto final, que decía hasta acá vamos a llegar. Bueno, todo ese proceso también, ¿no? Argentina fue pionera en el mundo. Y pensaban estos 40 años, ¿no? Las efemérides siempre son momentos de balances, ¿no? Pero no son puntos de llegada. Entonces, eso está bueno recordarlo en este momento, ¿no? Es un momento para hacer balance y para hacer autorreflexión y para pensar muchas cosas, pero es un momento en el camino, ¿no? Y es un momento en el camino y en una lucha que trae nuevos desafíos, ¿no?, en un presente muy delicado, y seguramente vamos a estar hablando más de eso.
Este año hubo una película muy vista, 1985. Digo, ¿qué les pasó cuando la vieron? Bueno, mirá, justamente una de las productoras, que es argentina desde ya, ella, fíjate vos, que alquiló un cine ahí en Beruti, especialmente para dar la película para los organismos. Fue muy fuerte, porque estuvieron todas las madres, las que están con sillas de ruedas, todas. Nos pegó y muchísimo, porque lógicamente retrocedimos en el tiempo y bueno, recordamos tantas cosas, ¿no? Que es lo que comentábamos, que qué pena que en el documental no está lo que lo acabo de comentar hace un ratito, todos los que estábamos afuera, porque solamente entraron al juicio María Adela Antocoles y Laura Bonaparte. Y el resto, abuelas, y todos casi afuera. todos estábamos afuera. En el momento, como te dije, cuando dijeron nunca más, fue Estalló. maravilloso. Así que todo eso lo recordamos, ¿viste? Y realmente fue muy emotiva y muy necesaria, porque los cines se llenaban de gente jóvenes para ver eso y no lo sabían, ¿entendés? Así que ya te digo, fue fantástico. Nosotros decimos siempre, Charlie, los chicos que ingresan ahora a la universidad nacieron en el siglo XXI. O sea, no, es historia antigua esto, ¿no? Para ellos. Me imagino que esta película, los documentales, lo que ustedes hacen desde hijos, el trabajo en la promoción de los derechos humanos también es un tema que trasunta todo esto, ¿no? Sobre todo en tiempos electorales donde a veces no nos perdemos con parte de la historia, ¿no? Queremos recordar cosas y otras no. ¿Cómo lo evaluaste eso? ¿Cómo te pegó a vos en este caso? Bueno, creo que una de las tareas fundamentales que tenemos hoy los que pertenecemos al movimiento de derechos humanos es la transmisión de la memoria, ¿no? La transmisión de poder contar, poder relatar en primera persona lo que nos sucedió y los eventos y los sucesos del pasado reciente. Creo que es una de las tareas fundamentales, ¿por qué? Porque hay una memoria a corto plazo de muchos de los argentinos y las argentinas, de también pensar en el cortoplacismo todo el tiempo y no poder hacer una evaluación del todo. Y acá tenemos que hacer una evaluación del todo, y en ese todo está el genocidio, está el plan económico, está el exilio, están los distintos gobiernos postdemocráticos. Todo eso que sucedió en la Argentina, que sucedió en tan poco tiempo, porque la historia de la humanidad, 45 años son muy poco tiempo, es algo muy importante, no solamente para Argentina, sino para todo el mundo, lo que vivió nuestro país, ¿no? Estamos hablando de un genocidio que hoy tiene 1.100 genocidas condenados, algo inusual en todo el mundo, que un país se haga cargo de todo eso. Esto hay que contarlo. Hay muchos jóvenes que están yendo a votar que no vieron bajar el cuadro de Néstor, por ejemplo, ¿no? No vivieron ese momento. Todo esto hay que volver a contarlo las veces que sea necesario, porque hay veces que se pone y se cuestiona las cifras, se cuestiona a los organismos de derechos humanos, y nosotros somos los que tenemos a nuestros familiares desaparecidos. O sea, no hay forma de cuestionar esto ya, ¿no? Mi papá no está ni acá, ni mi mamá está acá, el hijo de Tati no está. Entonces, creo que es muy importante la transmisión, el contar, el también interpelar, el debatir. Creo que son momentos de debate en nuestra sociedad. Pensamos que habían llegado momentos que cantábamos que era irreversible todos estos cambios, y la verdad que fueron reversibles. El intento del 2x1, candidatos negacionistas a la presidencia, candidatos que hacen apología al delito, momentos que pensamos que no íbamos a volver a vivir, y entonces ahí nuevamente nuestro rol, entiendo yo, que una de las cuestiones fundamentales es poder contar, poder narrar, poder transmitir. Verónica, ¿cómo impactó esta o cómo ves ese...? Sí, yo estoy como muy de acuerdo en la necesidad de la memoria y con las generaciones nuevas que van llegando, porque la dictadura fue fundamental, porque cambió la matriz productiva de la Argentina, porque fue una transformación fenomenal. Contra una sociedad organizada alrededor de un proyecto mucho más inclusivo, ¿no? La industrialización sustitutiva de importaciones, que necesitó del terrorismo de Estado para transformarse.
Entonces, estoy muy de acuerdo con... Yo en este momento, hay momentos que digo, este es un mundo que no reconozco. O sea, nunca pensé que íbamos a tener que estar hablando de esto, ¿no? Me parece como una suerte de algo ilegible. Y por otro lado, después me viene como cierta tranquilidad de saber la memoria nunca es algo saldado, ¿no? La memoria es siempre un proceso vivo, un proceso disputado, un proceso abierto. Entonces, como decís, Charlie, o sea, esta necesidad de volver a contar con los compromisos de siempre, pero tal vez con estrategias nuevas, ¿no? Creo que siempre como hijo sabe como nadie y como las nuevas agrupaciones que van llegando a la esfera pública y los artistas saben como nadie, revisar siempre estrategias, ¿no? Hay compromisos que no hay que mover, hay compromisos que hay que sostener, pero el cómo comunicar sigue siendo una tarea importantísima. Si alguien el 11 de mayo del 2017, por ejemplo, ¿no? Luego de la masiva manifestación contra el 2x1 en Plaza de Mayo y en tantos lugares del país, si alguien le decía, mira, 6 años más tarde va a haber un candidato presidencial que en el debate con los otros candidatos va a hablar de guerra sucia, y va a cuestionar la cifra 30.000 y va a... le hubieran dicho, está completamente loco, o sea, larga el tinto porque estás completamente loco. Y eso sucedió, ¿no? Entonces eso nos da la pauta que no hay que descansar nunca en algún punto, ¿no? Como bien sabe Tati y bien sabe Charlie. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, continuamos con el programa. Analizamos los 40 años, las deudas de la democracia. En este caso, el primer juicio, las leyes de punto final, de obediencia debida, ese fin de los 80 traumático que trasuntó acá con el tema de la hiperinflación. Y bueno, y vinieron los 90, ¿no? Yo creo que ahí aparecen otras organizaciones, digamos, y otro país también, que de alguna manera es heredera de alguna de las cuestiones económicas que vivimos en los 70. ¿Cómo visualizaron eso? Tati, ¿cómo vivieron ustedes como madres eso? Bueno, mirá, justamente termina el doctor Alfonsín y le sigue esa persona que por razones obvias no voy a nombrar, pero que le hace muy poco favor a los riojanos, ¿no? Este iluminado, ¿qué hizo? Absolvió a los pocos genocidas que estaban condenados. Realmente se los pasaban por las narices y pretendía tirar abajo la ex ESMA para hacer el gran parque de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Ni olvido ni perdón. Cárcel común y perpetua a los genocidas. Lógicamente no lo logró, no lo hizo, ¿no? Fue lamentable esa presidencia de este personaje que realmente nos dejó totalmente en la ruina, ¿no? Y así siguieron, Así siguieron los presidentes y nosotros permanentemente exigiendo justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Y llegamos, ya después vamos a hablar, me imagino, al 2003, cuando nuestro otro hijo, así lo reconoció, nuestro querido Néstor Kirchner, qué falta que nos hace, Dios mío, realmente él mismo reconoció que se sentía hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, que nos escuchó. Y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. Y además, por la lucha inclaudicable de tantos en ese momento, se derogaron las leyes de impunidad. Y así pudimos seguir juzgando en la Argentina. No, realmente fue un logro estupendo. La misma política de Estado que continuó Cristina, ¿no? O sea, qué sé yo, fueron 10 años tranquilos, querido, que nadie le faltó el respeto a la memoria de nuestros hijos.
Y después sabemos ya, la primera pandemia que llegó con Macri y compañía, y así fue, como bien dijo Tristán Bauer, como entregaron el país, como tierra arrasada, ¿no? Y así, bueno, continuamos, ¿no? Charlie, por ahí arrancó Hijos, ¿no? O sea, Ay, sí. Años 90, muy difíciles para los que vivimos juventud en esos años, porque fueron años difíciles. Desde no encontrábamos laburo, la mayoría de los jóvenes que salíamos de terminar el secundario, muchos amigos que se iban del país. En mi caso, yo vivía con mi abuela y mi abuela era jubilada, cobraba 145 pesos, me acuerdo, porque la contábamos, y yo cobraba una pensión, 145 pesos, o sea, con esos 290 pesos sobrevivíamos todos los meses, era muy, muy, muy difícil. En esos momentos de ese plan económico que ya había fracasado en la dictadura, que volvió en los años 90, que después siguió con el macrismo, que ahora de vuelta hay candidatos que quieren volver a instalar el mismo plan, que ya fracasó. En esos años 90 es donde surge Hijos, en momentos de impunidad, ¿no? Como bien decía Tati, estaban todos los genocidas libres, caminando por las calles, nosotros los encontrábamos. Y nosotros ya teníamos una mayoría de edad, muchos nos conocíamos de las marchas, de que nos habíamos visto, encontrado, de talleres, de encuentros. Y en el año 95, que justamente yo, por ejemplo, en el año 95 tenía 18 años, es donde se conforma la primera reunión de Hijos de todo el país. Hay un campamento y se deciden los puntos básicos y se conforma una organización nacional que se denomina Hijos por la Identidad de la Justicia, Hijos e Hijas por la Identidad de la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Principalmente continuar la lucha de las madres, incorporando una de las reivindicaciones importantes que fue la reivindicación de la lucha de nuestros padres. Fue algo que empezamos a decir, mi papá militaba acá, mi vieja militaba allá, sin vergüenza de decirlo, sino con orgullo. Y momentos muy difíciles porque eran momentos donde empezó de vuelta a discutirse sobre los años 60 y 70, empezó de vuelta a debatirse públicamente en los canales de televisión, libros, documentales, ¿no? Que vuelven a poner el tapete, y un represor, Adolfo Scilingo, frente a cámara, diciendo por primera vez que él era el piloto que arrojaba a las personas desaparecidas en los vuelos de la muerte, ¿no? Ese fue el momento de que surge Hijos, y el año 96, quizás hasta ese momento, fue la marcha donde nos hicimos públicamente la aparición nuestra pública, y hasta ese momento había sido la marcha más convocante. El año 96, 20 años, años muy difíciles para todos los que fuimos jóvenes en ese momento. Verónica, había una teoría que surgió en los 80, pero que volvió a aparecer, lamentablemente, que era la teoría de los dos demonios. ¿Cómo se trabajó eso? ¿Cómo se transmite eso? ¿No? Los dos demonios, y como dice Daniel Feuerstein, ahora dos demonios recargados, ¿no? Sí, un poco, bueno, de teoría, entre comillas, explicación de los 80, ¿no? Esta aberración que es equiparar el terrorismo de Estado con la violencia insurgente de la sociedad civil. Son, digamos, dos fenómenos absolutamente diferentes. Y eso dejaba un poco a la sociedad en un lugar medio pasivo, ¿no? De víctima, como mirando así un partido de tenis entre dos grandes violencias. Eso nunca desapareció, ¿no? Tuvo momentos de menor visibilidad, pero nunca desapareció, y ahora vemos nuevas oleadas de eso, ¿no? Aparece vuelta esos discursos, pero con respecto a los 90 también, por un lado, un momento muy oscuro y de mucha creatividad también, ¿no? Gracias a los organismos, ¿no? Que nunca abandonaron la lucha. La creatividad de Hijos, ¿no? es algo muy importante, creo, para rescatar, y esa tenacidad y ese convencimiento de seguir haciendo cosas, ¿no? Es la década donde se crea el banco de datos genéticos, es la década donde se derogan hacia adelante las leyes de impunidad, de punto final y obediencia debida, que era como un absurdo porque el asunto no era hacia adelante, sino anularlas hacia atrás, que es lo que recién pasa a partir de 2001, 2003.
Pero bueno, gracias a la tenacidad, digamos, de la lucha de seguir, se mantuvo un trabajo, los juicios por la verdad, ¿no? Donde el Estado no podía condenar penalmente, pero tenía la obligación de echar verdad sobre lo que había sucedido, que después, digamos, fue sentando precedente y fue importante para las causas que se reabrieron a partir de 2005-2006. Entonces creo que de los 90 por un momento es un momento de impunidad muy oscuro, pero también me parece que hoy, 2023, está bueno ver la fuerza que hubo también en ese momento, el convencimiento de seguir en una institucionalidad muy adversa y en un Estado muy adverso, donde desde la política y desde el Estado se proponía la reconciliación nacional, un simple eufemismo, ¿no? para no hacer justicia. Y bueno, gracias a ese compromiso y esa tenacidad es que también pudo llegar 2001 y 2003, ¿no? Yo te escuchaba y hubo, acá en Avellaneda particularmente, me acuerdo en los 90s, Enrique Rosogaray, que es un escritor que ha abordado muchos de estos temas y personajes históricos. Él en algún momento charlamos y nos dice en el cementerio de Avellaneda había algunas fosas comunes. Y no lo sabíamos y empezamos a indagar y lo hicimos casi, no sé si bien o mal, porque después aparecieron cómo debía hacerse los protocolos y demás. Pero había, es verdad lo que vos planteás, había como una búsqueda paralela a lo que parecía que la política de alguna manera tapaba. Y era parte de un gobierno municipal, digamos, el que pudo haber hecho eso, ¿no? Digo, hay algunos síntomas que creo que después dieron pie a lo que vino, ¿no? Yo decía, no sé, el caso de Hijos con el tema de los scratches, a veces se plantea el tema de los scratches para cualquier cosa y no era cierto. En ese momento tenía un sentido, ¿no? Donde no hay justicia, hay escrache. Los scratches es una palabra del dialecto, ¿no? Sí. Que incorporamos, que significa fotografiar o poner en evidencia, el famoso escracho. Sos un escracho, ¿no? Claro. Eso no matopélica, es scratche. Sí. Y nada, nosotros lo que nos pasaba es que sabíamos quiénes eran los que habían asesinado a nuestros viejos. Teníamos muchos casos las fotografías por distintas investigaciones. Y empezamos a saber dónde vivían. Algunos estaban en la guía incluso, ¿no? O sea, en esos momentos había una guía telefónica, vos buscabas y estaban ahí. Porque la impunidad era eso, ¿no? Eso era la impunidad. No me importa, yo soy así, soy ¿no? Entonces, surgió así espontáneamente que había un médico que atendía los partos en la ESMA, que era jefe de obstetricia del Sanatorio Mitre. ¿Cómo puede ser jefe de obstetricia el que atendía los partos en la ESMA? Entonces, había unas cámaras ahí, fuimos... Y ahí nos llega el dato que vivía muy cerca. Y de ahí fuimos a la casa. Así espontáneamente nacen los scratches, que después se hicieron 50 en toda la asistencia de Hijos, con quizás una forma distinta ya de preparación y demás. Había momentos que no teníamos la foto, había que ir a hacer una investigación, a sacar la fotografía, nos disfrazábamos, un montón de anécdotas para contar. Y ya distinto, esperamos, lo hacíamos no un día de semana, quizás lo hacíamos un sábado, tratamos de hacerlo en barrios que no sean centrales, hacer una convocatoria a los vecinos. ¿Sabía que al lado de su casa había un violador de mujeres? ¿Vive un torturador? Bueno, eso generaba un impacto. Perdón, ¿y acordaste cómo preparaban? Iban con un megáfono y decía, vecino, en su cuadra vive un asesino. Sí, y creo que lo que rompimos fue el anonimato de muchas de estas genocidas y también, como decía acá la compañera, incorporando nuevas formas, ¿no? de creatividad. Siempre lo hacíamos con alguna actividad cultural, con una obra de teatro, con color, con música, con murga. Cosas que en esos momentos las marchas de los organismos eran más bien más similares a las marchas de silencio, o sea, más bien lacrimógenas, por decirlo de alguna manera. Yo los 24 de marzo iba a abrazarme, a llorar a la Plaza de Mayo, incorporando la alegría, ¿no? Es porque más allá de todo estamos vivos, seguíamos de pie, incorporando esa cuestión juvenil. Y bueno, los scratches fueron un granito de arena para lo que fue después el juicio y castigo de los genocidas. Cerramos esta sección y seguimos.
Bueno, continuamos, atravesamos los 80, los 90, después viene como una luz, ustedes lo plantearon, que fue, después de la oscuridad del 2001, todo lo que vivimos ahí, donde también fueron protagonistas, la madre, hijos, ¿no? Ese 20 y 21 de diciembre tan difícil, de vuelta con estado de sitio, la gente reaccionó ante eso, pero después, bueno, vino un gobierno que tomó como política de Estado los derechos humanos. Primero, ¿cómo vieron ese 20 y 21 de diciembre? Porque parece lejano, pero pasaron 20 años, no mucho más, ¿no? Y cómo esa salida, que fue relativamente rápida, podría no llegar a ser tan rápida de suceder de vuelta, ¿no? ¿Cómo van analizando eso? Nos empezamos por Vero, para ir cambiando. Y después la dejamos a Tati que cierre todo este concepto. Bueno, qué pregunta. Yo me fui a estudiar la segunda mitad de los 90, afuera, un poco por el deseo de irme, pero también por la angustia que con las ciencias sociales en nuestro país iba a ser muy, muy difícil. En el 2001 no estaba acá, pero recuerdo la angustia en el cuerpo, ¿no? Y no había internet, pero no había WhatsApp, por ejemplo. Entonces esto que veíamos, la confusión desde afuera y la angustia de cómo iba a resolverse eso, ¿no? También fue un momento de mucha creatividad, ¿no? Y hoy creo que son válidas esas preguntas de, bueno, ¿qué se puede haber explorado más, ¿no? De esa crisis en clave de esa experimentación social y política que fue el 2001. Pero bueno, la salida de eso, también hubo una salida que en términos de derechos humanos fue absolutamente luminosa, ¿no? Donde un gobierno toma como política de Estado reivindicaciones históricas, ¿no? de los organismos de derechos humanos. Si los organismos de derechos humanos se hubieran quedado quietos, ¿no? El 2003, o se hubieran dado por abatidos, el 2003 hubiera sido diferente, pero bueno, se abre este proceso donde por un lado se pone en marcha a partir de la abolición de la nulidad de las leyes de impunidad, se reabre esta cascada, ¿no? de juicios, se reabren ahora con la figura de crímenes de lesa humanidad, que ya, aunque hayan pasado 20 años, siguen siendo crímenes que necesitan ser juzgados, donde Argentina es, ¿no? Como dijimos, pionera y vedette en el mundo. Este proceso que con muchos esfuerzos también se ha sostenido más allá del 2015. Y es el momento también, paradójicamente o no paradójicamente, un poco en cierta respuesta, donde empiezan a gestarse movimientos estos movimientos que le llaman memoria completa, ¿no? Con muchísimas comillas, organizaciones como el CELTIV y demás, un poquito a las sombras y con timidez, pero bueno, empieza a moverse eso, ¿no? Porque la memoria es siempre una disputa, ¿no? Es siempre un conflicto. Pero bueno, para no saltear, digamos, tan rápidamente, vale la pena, me parece, esta introducción que seguramente Charlie y Tati van a desplazarse mucho, este proceso inédito en la historia donde la Argentina lleva, ¿no? a hacer justicia, que no es venganza, ¿no? Como dice siempre Tati, que es un proceso muy justo. Hay 1.100, ¿no? Genocidas condenados con sentencia firme, no hay 10.000, no están todos los funcionarios de los casi 800 centros clandestinos de detención, sino que algunos, porque es un proceso de justicia con su debido proceso, con todas sus normas, sus ritmos, su burocracia. Y que es fantástico también por la conversación pública que eso abre, ¿no? Por la posibilidad de poder narrar, de poder dar testimonios. Los testimonios tienen, o sea, yo creo que los testimonios son bien importantes, como decías, Charlie, no solamente dentro de los estrados judiciales, ¿no? Los relatos y los testimonios son muy importantes en distintos circuitos y a su vez cuando son más
desacartonados, como decimos, menos ligados a la justicia, tienen otras posibilidades, otra espontaneidad, otras posibilidades de sanación también a veces, ¿no? Los testimonios no judiciales también son muy, muy importantes, pero los testimonios judiciales son importantísimos. Entonces, poder hacer justicia institucional y poder narrar, ¿no? Poder tramitar todo ese periodo tan oscuro y todo ese trauma colectivo del terrorismo de Estado dentro de los estrados judiciales es como fenómeno social muy reparador. ¿Charlie? Bueno, me retrotraigo al 2001, creo que fue un momento muy, muy importante en el sentido de poder haber salido a las calles y no haberse quedado callado, ¿no? Con el estado de sitio. Bueno, justamente, un estado de sitio que nosotros siempre hablamos de lo que sucedió en la dictadura, el estado de sitio, ¿no? Y bueno, la imposición del estado de sitio de alguna manera hizo que millares y millares de argentinos salgamos a las calles, también acompañado por otros millares que querían sus ahorros, obviamente, reclamos legítimos. Confluimos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Esa Plaza de Mayo el 19 de diciembre fue histórica, multitudinaria, después hacia el Congreso, bueno, idas y vueltas, toda esa noche fue muy, muy caótica, empezaron a ver las represiones, los primeros asesinatos. El 20 ya en las calles, viendo esa imagen de los carros contra las madres, tratando de hacer la ronda porque era jueves. Bueno, ahí ya empieza a implosionarse todo, empiezan a haber muchas personas que son asesinadas por la policía. Nosotros lo vivimos muy de cerca, tenemos un local muy cerquita de la plaza, íbamos y volvíamos todo el tiempo por las represiones y vimos como compañeros caían al lado nuestro, también yo laburaba con la moto en esos momentos y bueno, estábamos todos los motoqueros juntos, vimos cómo mataban a un compañero nuestro, Gastón Riva. Bueno, fueron momentos muy, muy difíciles, pero también creo que para rescatar, me parece que fue un momento, el 2001, donde se rompe el silencio que había impuesto la dictadura. Yo lo viví así, ¿no? Sentía que había una sociedad adormecida en los años 90, que no éramos tantos los que nos manifestábamos, los que salíamos a la calle a protestar, y que el 2001 rompió todo eso, y que quien mejor supo leer todo lo que sucedía en las calles fue Néstor Kirchner. Sin duda, no solamente con los mocasines y la Virome Vic, sino entender que todos esos reclamos que había en las calles había que canalizarlos, y eso era a través de políticas públicas. Néstor Kirchner canalizó esos reclamos haciendo las políticas públicas de derechos humanos en el amplio sentido, no solamente bajando un cuadro o abriendo la ex-ESMA al pueblo argentino, sino entendiendo que había otra forma de construir y otra forma de conducir el Estado. Nos convoca a los que nunca habíamos sido convocados, a los invisibles, a los que éramos parte de los que estamos ahí abajo de la sociedad, a los que siempre protestábamos contra el Estado, contra los gobiernos. Nos convocan y dicen, esto es de ustedes también, vengan a construir en conjunto. Nosotros decíamos, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Pero si ahí está el enemigo nuestro, ¿no? A mis viejos lo desaparece el Estado después no me daba oportunidades, me tuve que ir del país, se iban mis amigos, mataban a mis compañeros, nos reprimían. ¿Cómo que vino una persona a convocarnos, ¿no? Creo que Néstor de alguna manera rompe las estructuras, empieza a entender que hay otra forma de convocar y de construir y de hacer política en la Argentina, y creo que es un momento impresionante que nos tocó vivir. Me alegra haber sido parte de ese momento histórico y después haber sido convocado también a formar parte del gobierno, algo que nunca esperé en mi vida tampoco, ¿no? Que pidió perdón por los estados. ¿Te acordás cuando entramos a la ESMA? No, qué falta que nos hace, Dios mío, Néstor, ¿no? Estabas ahí. Sí, por supuesto. Bueno, no hablemos de ese día de los gases, madre querida. Qué manera de tragar gases. Y me acuerdo que yo estaba con Jorgito Morrés y bueno, me dice, tomá un limón. Y yo como tarada que no tenía la mano, dice, no, Tati, chupar limón para el gas, que no te haga mal. Y nos tiraron los caballos arriba también, ¿no? Eso fue el 20. El 20 de diciembre. Claro, el 20 de diciembre. Porque había una disputa a ver si había que reprimir o no dentro del propio gobierno, ¿no? Era Sí, una locura. Pero reprimieron. Y bueno, y los muertos que quedaron, ¿no? Lo que pasa, fíjate, hablando de las madres, ¿no? Siempre hemos resistido a pesar de... Y con las madres
tantos otros desde ya, ¿no? Yo te hablo como madre, que quedamos muy pocas, querido, muy poquitas madres, pero estamos tranquilas, porque la posta ya la hemos pasado a tantos jóvenes que la han tomado y la ponen en práctica. Pero la posta de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie y no estamos solas. Están hijos, están, bueno, tantos otros, tantos jóvenes, que son los que realmente hacen memoria. Eso es militancia. Los nietos, ¿no? No hay que tener, sí, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000. Y esa es la tranquilidad que tenemos las madres, ¿no? Y hablando de resistencia, es esa resistencia que demostramos seguir teniendo ahora contra esos negacionistas, contra esos que reivindican el horror, el genocidio. ¿Qué teoría de los dos demonios? Acá hay un solo demonio que tiró vivas a nuestras queridas madres, a las monjas francesas y a tantos otros. Un demonio que desapareció a las chicas embarazadas, las torturaron, las mantuvieron vivas, hasta que tuvieron familia, se apropiaron de sus bebés y a ellas las mataron. Un demonio que mató a Mujica, a los palotinos, en fin, acá hay un solo demonio. Así que por eso yo digo y lo voy a repetir, esa señora que reivindica al genocidio, ese otro que habla con los perros, no sé lo que le dirán los perros, pero que sepan que acá la resistencia va a seguir, porque no nos han vencido. Entonces no hay que perder las esperanzas. Dios mío, las esperanzas de este domingo, viene bravo el asunto. No hay que perder las esperanzas, para nada, para nada. Realmente es lo último que se pierde. Y hay que seguir luchando por lo que uno cree justo. Tienen que hacer, y como las madres decimos y hacemos hace 47 años, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Es verdad. Tal vez un hito en este tema del negacionismo se dio en el 2x1, ¿no? Lo hablábamos en la introducción. Yo recuerdo esa plaza tremenda, estaban ustedes allí. Apoteótico. Pero eso fue espontáneo, o sea, alguien la impulsó, pero digo, espontáneamente claro. Salimos a la calle. Y bueno, por eso empezamos a hablarnos por teléfono, ¿te acordás, Charlie? Entre los organismos, ¿qué hacemos? Vamos, sí. Y así fue una cosa espontánea. Fue maravilloso. Impresionante la gente. Y bueno, gracias a eso, como diría el paisano, tuvieron que recular, querido, y ganamos, y ganamos. Sí. Por eso digo, no hay que perder las esperanzas. Pero ¿sabes qué? La unidad es lo principal en estos momentos, como siempre. Pero ojo, la unidad con los hechos, no con las palabras. Totalmente. Si no estamos unidos, no, para un poco. Hay que demostrar con los hechos la unidad, eso es lo que vale. Y bueno, esperaremos a ver. ¿Cómo viste, Charlie, eso de pues, el negacionismo sigue? En realidad nunca se fue, digamos. ¿Cómo es ese análisis que haces? Bueno, creo que de alguna manera la ultraderecha y la derecha en Argentina han siempre existido. Algunos momentos han tenido el poder, en otros no. Lo que sucedió con el negacionismo de la última dictadura es que fue tan atroz y tan grave lo que hicieron que hubo momentos donde estuvieron agazapados y quizás en una instancia más de esperar, expectantes, a ver qué sucedía. Los años del kirchnerismo fueron muy duros, esa etapa el peor momento llegó con los Kirchner, es real, para los negacionistas fue el peor momento, pero ellos siempre estuvieron ahí, ¿no? Siempre estuvieron ahí, y quizás la diferencia con el hoy es que hoy lo dicen abiertamente, sin tapujos, todo lo que piensan y lo que creen. Creo que no tenemos que naturalizar los negacionismos, no tenemos que soportar los negacionismos. Nosotros entendemos que hay que regularlos a través de un proyecto de ley, estamos trabajando en eso hace mucho tiempo. Ya se ha penalizado el negacionismo en más de 25 países, y creo que la Argentina, siendo un país que tiene una tradición de
de alguna manera un ejemplo en el mundo en materia de memoria, verdad y justicia, tiene que también tener una ley contra el negacionismo, pero no basta con eso, ¿no? El negacionismo no sirve, la lucha contra el negacionismo no sirve si no sea en las calles, si no sea en las aulas, fundamentalmente en las aulas. Creo que el negacionismo hay que combatirlo con un plan de educación en derechos humanos, eso también lo proponemos en nuestro proyecto de ley. Y en las calles, ¿no? La marcha contra el 2x1 fue de alguna manera un stop al negacionismo, ponerle un freno, un límite a ese intento del macrismo de avanzar en una liberación por goteo a los genocidas. Creo que fue maravilloso, a mí me tocó conducir ese acto y habíamos pautado que en un momento, bueno, convocamos a toda la sociedad a llevar ese pañuelo blanco, ¿no? El pañuelazo. El pañuelazo, lo recordamos así, como el día, la marcha del pañuelazo, y a mí en un momento me tocó estar ahí y ver cómo ellas en un momento dijeron, bueno, y ahora levanten los pañuelos, y cuando se levantaron esos pañuelos, esa marea de pañuelos blancos, la verdad que fue impresionante esa foto que uno recuerda, que dio la vuelta al mundo. Es increíble, todo esto pasa en nuestro país, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, que lo vivimos como suceso, pasan acá. Y a mí me tocó vivir, no viví el 17 de octubre, pero viví el pañuelazo ese, que fueron, calculamos, en 500.000 de personas a 1 millón en todo el país, ¿no? Fue increíble. Y se frenó. Creo que lamentablemente hoy vamos a tener que hacer muchas más marchas del pañuelazo y haremos todas las que sean necesarias. Nos enseñaron ellas. Seremos 20, 50, 100.000, 200.000, 500.000. Haremos todo lo que sea necesario para frenar a los intentos negacionistas y sobre todo también para romper el pacto de silencio. Creo que hoy una de estas deudas de la democracia, ya que este programa nos convoca, es que rompan los genocidas el pacto de silencio. A los que cuestionan las cifras, nos gustaría decirles que ellos le pidan a los genocidas que rompan el pacto de silencio, ya que ellos se juntan con los genocidas, que en vez de criticar la cifra o criticar a los organismos, que nos digan cuál es la verdad, porque nosotros también queremos saber la verdad. Nosotros también queremos saber cuántos es la cifra final y dónde están nuestros cuerpos y dónde están los jóvenes que faltan, que son casi 200 jóvenes apropiados, ¿no? Entonces, ¿dónde están todos esos? Hoy una de las deudas de la democracia sin duda es saber la verdad. Además, perdón, no puede ser tampoco que en una democracia haya presas y presos políticos como Milagros Salas y sus compañeros, por ejemplo, ¿no? No puede ser que en democracia tengamos esa Corte Suprema, por favor, que de justicia nada. Entonces hay muchas cosas para exigir realmente a una democracia que sea plena, pero tenemos que defenderla, por supuesto, la tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Y con la unidad, y voy a insistir con los hechos, tenemos que demostrar una vez más que un pueblo unido jamás será vencido. Eso es lo ideal. Y no es solo un eslogan, es verdad. Verónica, ¿cómo pensaba? Charlie planteaba el tema de lo educativo, ¿no? Cómo formar ciudadanía a futuro con respecto a estos temas de derechos humanos. Acá en la UNDAP hay muchos proyectos que atraviesan el tema de derechos humanos. Bueno, vos encabezás. Fundamental, ¿no? Tati decía, las madres pasamos la posta, ¿no? Y las abuelas dicen también pasar la posta, y es fundamental pasarla a nuevas generaciones de organizaciones, organismos de derechos humanos, pero la clave es pasarle la posta a la ciudadanía entera, ¿no? Y en el periodo 2003-2015 comenzaron muchas iniciativas, ¿no? Muchos programas de educación de memoria y en clave de derechos humanos, o sea, para un poco seguir sosteniendo ese compromiso de la democracia de haber sido refundado de la mano de los derechos humanos. Es fundamental la educación y para esto, para
para no naturalizar el negacionismo, para no vivir con el negacionismo y para entender lo que pasó, entender la amenaza de lo que pasó. La educación es fundamental para que sea un tema ciudadano, ¿no? Este no es un tema de los organismos de derechos humanos, o sea, atacan a los organismos de derechos humanos, obviamente, pero, o sea, estratégicamente se entiende eso, pero este es un tema de la ciudadanía. Y yo creo, así como decía, que cuando se reabren los juicios también empiezan estas organizaciones negacionistas, pero también hay una fuerza mayoritaria de haber tomado este tema como un tema ciudadano. Y ahí la educación es fundamental. La UNDAP, yo tengo el honor y el lujo, yo amo mi trabajo, hace 10 años que doy clase en UNDAP sobre estos temas, lo hago con pasión. Y la pasión, como les digo siempre a los estudiantes, o sea, por un lado, además de ser un tema ciudadano, es un tema que a la academia le interesa muchísimo. O sea, yo digo siempre, tendría que cambiar el programa todos los cuatrimestres para estar actualizada con lo que se va produciendo desde la historia y desde los estudios sociales de memoria. Podría cambiar todos los cuatrimestres, pero bueno, no hago tanto, ¿no? Pero este dinamismo también se nutre de las generaciones jóvenes, donde hay parte de esos jóvenes que obviamente no lo vivieron, entonces son víctimas del negacionismo, pero hay también entre los jóvenes otra semilla, ¿no?, que se ha plantado entre los años 2003 y 2005, pero hay una curiosidad y hay una pasión que con un poquito de agua, esas semillitas con un poquito de agua crecen de una manera maravillosa. Estaba recordando acá, a 3 cuadras donde se graba este programa, funcionó un centro clandestino, El ¿no? infierno. El infierno. Digo, los chicos cuando van ahí salen muy impresionados, muy cambiados. Yo acompaño o sea, al verlo infierno. es muy Claro. fuerte, digo. Sí. No, desde la materia en Memoria, Derechos Humanos y Ciudadanía Cultural acompañamos al infierno desde cuando era la Brigada de Investigaciones de Lanús. Todavía no había sido desafectada. Yo llevé al primer grupo de estudiantes cuando policías le tomaban declaración a jóvenes, no me olvido más esa escena. Y que yo dije, acá nos vamos a quedar parados porque queremos defender que esto tiene que ser un espacio de memoria. Pero yo estábamos con los estudiantes y ahí había un policía que le tomaba declaración a un joven, una situación absolutamente bizarra. Desde entonces vamos al espacio de memoria todos los cuatrimestres y es increíble las reacciones de los estudiantes. Algunas conocen mucho, pero muchos otros no. Y sigue habiendo ahí una curiosidad y deseos y potencias que, insisto, con un poco de agua y con un poco de luz que trae la educación, eso da sus frutos. Bueno, esto desde hijos lo promueven, ¿no? En la ESMA, donde desarrollan montones de actividades, Charlie. La verdad que es... Sí, la refuncionalización de los sitios de memoria, ¿no? Porque cada uno tiene su particularidad. El infierno es un lugar muy pequeño, tiene las celdas, ahí digamos es otra. La Exesma tiene más de 30 edificios, ¿no? Cada uno tiene su particularidad y creo que lo importante es poder refuncionalizarlos y que no sean solamente lugares donde uno va a llorar o va a ponerse triste, digamos. Creo que la importancia de hoy de resignificar la lucha tiene que ver con también poder convocar, poder digamos, transmitir de otra manera. Bueno, tanto madres como hijos tienen proyectos educativos. En la Tecnicatura de Música claro. tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Ahora tenemos una muestra estupenda, de paso los invito a que vayan, sobre la historia de las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que el ministro de Educación ha hecho. Es una maravilla, es permanente. Así que cuando quieran pueden ir a verla. No, y para terminar decía que pudimos refuncionalizar a través de proyectos educativos. Creo que eso tiene una importancia fundamental porque no solamente
Estamos transmitiendo educación libre y gratuita con perspectiva de derechos humanos, sino que también muchos jóvenes que van por primera vez a conocer el lugar, se interiorizan. Nosotros pudimos llevar adelante también con esta universidad, de la cual soy alumno, varios proyectos en conjunto, una diplomatura en derechos humanos. Esta es el tercer año que hacemos la diplomatura en realización audiovisual con esta universidad. Estamos muy contentos, así que creo que es una de las formas, ¿no? La educación siempre es fundamental para liberar, y nosotros estamos convencidos que en los sitios de memoria son lugares donde tenemos que transformar la realidad, no solamente pensando en el pasado, sino también discutiendo el presente. Tati, te dejamos el cierre. Bueno, directamente que cuando vayamos a votar este domingo, votemos con memoria. Ya no quién es el adversario, no, quién es nuestro enemigo. Así que votemos con memoria y además la unidad, por favor, la unidad con los hechos. Y demostremos una vez más con los hechos que un pueblo unido jamás será vencido. Muchísimas gracias. Bueno, esto es Deudas de la Democracia, 40 años. Como ustedes verán, se grabó previo a las elecciones, así que esperemos que salga todo bien y veremos cuando lo podamos visualizar qué es lo que pasó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, querido.